Ya tengo bastante tiempo sentado aquí y no encontraba las palabras perfectas para comenzar. Hoy es un día nublado, el frío se está acercando y el viento golpeando los árboles provoca un silbido extraño que desde pequeño le he tenido mucho miedo. Además, el día se está adornando con los truenos, los relámpagos que golpean el piso y estremecen a cualquier persona. Se puede decir que es un día tenebroso, igual o parecido como fue el día que descubrimos que Andreina Lamota había descuartizado y le había quitado la vida a su propia madre. Un día que despertamos el interés por las historias criminales. Las historias criminales apasionan a cualquiera. Como espectador y como oyente simplemente dices, es una historia, qué interesante. Pero imagínate que tú fueras un familiar de ellos. Imagínate que tú fueras el hermano de Andreina Lamota, o seas el hijo de Marta Solís, o seas el papá o la mamá de Jennifer Banguera, o la novia o los padres de Gerardo Vargas. Nos estamos conformando con ciertos vestigios que nos dan las autoridades, porque la familia de ella no ha dicho nada, y está bien, y debe ser así. Mediante el tiempo va pasando, se ha descubierto que Andreina Lamota tenía una forma de proceder con sus actos criminales. Ahora sabemos que había dormido a su madre con alguna clase de somnífero. Aparentemente eso se encontró en su sangre, la poca que quedaba o la putrefacta que había quedado. También se descubrió que Andreina Lamota la había asfixiado u ahorcado con un cable de teléfono. Con eso ella decidió apagarle la vida, con un cable que no costaba ni $1 en la calle. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? El siguiente paso fue ocultar el cadáver. ¿Cómo lo hacemos? ¿La enterramos? ¿La mandamos a la basura? ¿O hago que parezca un accidente? Creo que era mejor que parezca un accidente. Te evitabas muchas cosas, pero no. Ella quiso divertirse un poco más, porque ese es el perfil de Andreina Lamota, divertirse. Yo siento y creo que ella sentía mucha pasión por lo que hacía. ¿Por qué? Ella desmembró el cuerpo de su madre, lo cortó con un cuchillo eléctrico, esos que cortan pan. Compró una moledora eléctrica de carne, ¿para qué creen? Además, había adquirido productos químicos como ácido. Era la única forma de disolver la carne, los cartílagos, pero no los huesos. Los huesos era un poco más complicado, pero todo estaba finamente armado. Porque yo no creía que era la primera vez, y creo que muchos creemos que no fue la primera vez que hacía esto. Pero lo más interesante de todo es que ella había cortado de forma perfecta las partes del cuerpo de su madre y las había introducido, las había guardado en un contenedor azul. Era perfecto para introducir o rellenarlo de productos químicos como el ácido, para disolver la carne o cualquier material que sea fácil de disolver. O este procedimiento iba a ser muy lento, le iba a tomar varios días y la desesperación la estaba persiguiendo. Tuvo 11 días, desde el 5 de octubre que desapareció su madre hasta el 16 de octubre. 11 días que no podía ejecutar de forma correcta todo lo que tenía planificado. Pero un ligero punto. Les hablé de contenedores y un contenedor azul. La forma de guardar el cadáver se nos hace una historia muy conocida. A Andreina la están comparando con Jeffrey Dahmer y tienen algo de razón. Dahmer era un psicópata. Dahmer mataba y descuartizaba para ocultar sus delitos, pero porque tenía una atracción. Él tenía una atracción y sentía placer primero por los hombres y segundo sentía placer por quitar la vida, desmembrar. La misma pasión que siente Andreina Lamota. Aparentemente tiene una fascinación por desmembrar y también por quitar la vida. Además de ciertas comparaciones en sus actos, Andreina Lamota tenía a su madre en un contenedor azul. Jeffrey Dahmer era conocido por tener a sus víctimas en contenedores azules. Repito, ahí introducía el ácido para disolver la carne. Desmembraba a sus víctimas con un cuchillo eléctrico y una moledora de carne, los mismos artefactos que tenía Andreina Lamota. Ella tenía ya un concepto muy interesante de cómo arrebatarle la vida a una persona, cómo adormecerla o cómo drogarla. Recordemos que Dahmer hacía lo mismo. Recuerden, siempre los invitaba a tomar una cerveza.
introducía un polvo o un somnífero en un vaso mientras lo rellenaba con cerveza, mientras él se tomaba desde la lata. Ese era el procedimiento de Dahmer y también de Andreina LaMotta. Regresamos en el tiempo, nos vamos al 2022, exactamente un 7 de enero. ¿Por qué nos vamos al 7 de enero? ¿Y por qué hay sospechas de que Andreina tiene algo que ver con la desaparición de una amiga de ella, su mejor amiga increíblemente? Entra en la historia Jennifer Judith Banguera Cornejo. Con 28 años de edad, ella un 7 de enero decidió visitar a su entrañable amiga, Andreina. Sus padres la fueron a dejar al departamento de ella, ubicado en Sauces 9. Tanta era la confianza de Jennifer que se quedaba a dormir por días, semanas. No importaba, igual eran amigas entrañables. Pero ¿de dónde se conocieron? Las dos tenían aparentemente una pasión que era la contaduría pública y las dos empezaron a estudiar en el 2012 en la Universidad de Guayaquil. De ahí se conocen, desde el 2012. Aparentemente Andreina no pudo terminar sus estudios, pero Jennifer sí los pudo terminar. Y eso lo podemos revisar en su perfil de trabajo. Jennifer se encontraba trabajando en la actualidad en una empresa. En este momento entra a la historia Gerardo Vargas. ¿Quién es Gerardo Vargas? Gerardo Vargas era el jefe de Andreina LaMotta en el año 2022. Exactamente un 27 de julio, mientras se divertían y conversaban temas de trabajo sobre cómo va la deuda, cuánto ingreso está llegando a la empresa y si van a salir adelante. Andreina LaMotta lo invitó a tomarse un vaso de jugo y Gerardo decidió tomarse ese vaso de jugo hasta que se sintió un poco mal. En ese momento sintió que algo malo le estaba pasando a su cuerpo, pero sintió que de la mano de Andreina él podía estar bien, pero sospechó de algo muy interesante. Andreina, a pesar de que le dio el jugo, lo invitó a su casa y él no entendía por qué lo invitaba a su casa, pero él procedió a ir. Cuando se enteró de las intenciones de Andreina, como de un comportamiento misterioso, como de no contactar a nadie más, él de una forma inteligente decidió enviarle un mensaje de texto a su novia y además de enviarle su ubicación en tiempo real, porque sentía que la vida se le iba y se estaba desvaneciendo y la conciencia se estaba perdiendo en su totalidad. Pero lo bueno es que él pudo abrir sus ojos nuevamente y contar la historia que hoy les estoy narrando. Eduardo decidió denunciarla a Andreina porque descubrió que en su sangre le habían puesto un somnífero. Quién sabe, puede ser veneno, pero el veneno actúa de una manera rápida y además con cierta evidencia de convulsiones o espuma, cierto comportamiento de la sangre y cierto comportamiento visual ante las personas. Gerardo la denunció por asesinato en grado de tentativa, así lo tipifica la norma. Pero las investigaciones murieron muy rápido, no quedó en nada. La denuncia de Gerardo quedó como simplemente un chisme, se podría decir, porque en la idiosincrasia de las personas, que un hombre denuncie a una mujer está mal visto. O sea, ¿qué te pasa? No deberías hacer eso. Es una mujer al fin y al cabo. La indignación de Gerardo murió en ese año, pero Andreina perdió su trabajo. Los años continuaban, 2022, 2023, 2024, 2025. 16 de octubre del 2025. El cuerpo de Marta Solís fue encontrado. Pero, ¿qué más encontraron en esa habitación? Encontraron documentos de Jennifer Banguera, su mejor amiga, la que les había dicho que la visitaba frecuentemente, se acostaba con ella en la cama mientras revisaban el celular y veían las redes sociales y a la final comentaban de novios, de cómo les iba en el amor, si deberían prepararse o vestirse o maquillarse o cortarse el pelo o pintarse las uñas de tal manera. Me la imagino a Jennifer, una chica muy tranquila, muy relajada, de casa, de hogar, que no tenía hijos, pero tenía padres. Desde el 7 de enero del año 2022, Jennifer Banguera nunca más fue escuchada ni vista por sus padres. ¿Por qué? Según el relato que les ofreció Andreina LaMotta a los padres de Jennifer Banguera, es que ella al día siguiente, el 8 de enero, abordó un taxi y decidió irse por su propia cuenta y nunca más volvió a saber de ella. Los padres, asustados, decidieron poner una denuncia en la Fiscalía General. La Fiscalía se comunicaba aparentemente con Jennifer porque habían aparecido ciertos audios, ciertos correos electrónicos, pero ni una foto de Jennifer en ese momento.
Así que la policía decidió terminar con la investigación porque ella ya se había comunicado con los padres y con la misma policía. Así que la denuncia fue archivada. Nadie decidió investigar nunca más. Pero la historia de Jennifer tomó un giro impresionante. En la habitación de Andreina se encontró su laptop y una cuenta bancaria. La cuenta bancaria de Jennifer Banguera. Y eso despertó la duda de los padres de Jennifer. La policía y los agentes investigadores comenzaron a investigar un poco más. ¿Qué pasó con Jennifer? Le dijeron a los padres, ¿qué pasó con su hija? ¿Apareció? No, nunca más apareció. Y comenzaron a comparar historias. Andreina había dicho que su madre se había ido de la casa porque le debía a ciertas personas, que había cogido un taxi fuera de su casa. La misma historia que contó con Jennifer Banguera. Andreina había creado con inteligencia artificial la cara de su madre y la de su voz para reportarle a sus hijos y a su ex marido que ella se encontraba bien y que dejen de buscarla. En el 2022 la inteligencia artificial ni existía o no era tan potente como la actual. Pero sospechosamente Jennifer enviaba correos electrónicos y también les pedía algo a los policías y a sus padres, que la dejen de buscar, que ella quería rehacer su vida y que ya estaba grande, que nunca más la busquen. Otra conexión interesante, el dinero. Se encontró una cuenta de ahorro de Jennifer Banguera en la casa de Andreina. ¿Por qué le quiso arrebatar la vida a Gerardo Vargas? Gerardo Vargas había comentado de que él tenía un dinero en ese momento, que lo cargaba en su bolsillo. Y que curiosamente Andreina, desde que se enteró que él tenía ese dinero en su bolsillo, comenzó a actuar de forma extraña. Además el relato de cómo le quitó la vida a su madre. ¿Cuál fue el móvil del crimen? Por dinero, por $6,000. Entonces podemos ir conectando historias y ciertas similitudes. Andreina utilizaba su departamento como un camal humano. Le arrebató la vida a su propia madre, la desmembró. Si la historia es similar con su madre y con Jennifer, ¿qué podemos esperar? ¿De qué le pasó a Jennifer? Jennifer también fue envenenada. Jennifer también fue asfixiada. Fue desmembrada. Fue disuelta en ácido. Sus huesos estuvieron metidos en un horno hasta quedar casi en carbón para ser aplastados con un martillo y hacerlos pasar como polvo. Y tal vez botarlos a la basura, porque Andreina tenía algo muy curioso. Sabía todo a su alrededor. Cuando ella salió vestida como su madre para enviarles una foto a su ex marido y a sus hijos, ella salió vestida como su madre. Ella había planificado llamar un taxi y dejó los zapatos de su madre. La policía contactó al taxista y el taxista dice, están los zapatos, yo no sé de quién están hablando. Pero la investigación llevó un poco más allá. Descubrieron que fue Andreina que había planificado todo, porque ella sabía que en la esquina de su casa había una cámara de vigilancia. Todo estaba planificado. Una mujer inteligente en ese sentido. Además, ella sabía hasta qué hora y cuándo pasaba el camión de la basura. ¿Para qué creen? Llevaba 12 años viviendo en el mismo sector, pero a ella le preocupaba a qué hora había que botar la basura. Curiosamente, en el tiempo que su mamá estaba desaparecida. Pero yo creo que ella no le dio tiempo de disolverla en el ácido. ¿Por qué? Como estaba en las investigaciones, como a cada rato la llamaban, ella tenía que participar, no tenía el tiempo de trabajar en ocultar el cadáver. Así que, ¿qué hizo? Lo dejó en los tachos y en la lavadora, pero eso sí, todo muy limpio. Y todo cubierto de sal para que el olor no se disperse de forma abrupta por todo el edificio. Pero hay otras dudas muy interesantes. ¿Qué pasó con Jennifer Banguera? Creo que las sospechas son muy obvias que pasó con ella. Pero, ¿y si ella hizo lo mismo con Jennifer en su propio departamento? Hay que investigar algo. ¿Qué pasó el 7 de enero del 2022? Una semana más, agreguémosle. ¿Quién vivía con Andreina en ese tiempo? Hay algo más curioso, las redes sociales de Jennifer Banguera desaparecieron en su totalidad. Me he puesto a investigar de una manera tan agresiva a Jennifer que no he encontrado mucho, he encontrado poco y nada, prácticamente. Solo sé que era una muchacha que le gustaba estudiar, le gustaban los animales y sobre todo le encantaba la familia. Tenía sueños de algún día graduarse, trabajar en una firma de contadores grande y pasar con su familia, o tal vez casarse. Pero su vida aparentemente terminó como la de Marta Solís y como la que le pudo haber pasado a Gerardo Vargas, que aparentemente se salvó de todo eso. Pero yo insisto, ¿por qué Andreina llevaba a sus víctimas, como Jennifer y Gerardo, a su departamento? ¿Ella vivía sola? ¿En realidad vivía con su madre? ¿O qué pasó ahí? Para desmembrar y disolver un cuerpo,
necesitas mucho tiempo, no necesitas horas, necesitas mucho tiempo. Eso me genera muchas dudas. ¿Qué pasó? Tanto tiempo y nadie se daba cuenta, tanto tiempo y nadie detectaba olores, tanto tiempo y nadie escuchaba artefactos cortando huesos, piel y carne. ¿Es una psicópata serial? ¿Tiene todos los méritos para ser llamada psicópata o asesina serial? ¿Cuántas víctimas tiene en su haber? ¿Solo conocemos 3 o hay más? ¿Cómo fue su niñez? ¿Sufrió bullying? ¿Abusaban de ella? ¿Cómo fue su comportamiento en la adultez? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué dicen sus amigos? ¿Tenía amigos cercanos? ¿Tenía pareja? Pero algo sí nos queda claro, que los 3 hechos violentos eran por dinero. Eso sí nos queda muy claro. ¿Por qué necesitaba tanto dinero? ¿O por qué lo necesitaba? ¿Cuáles eran esas necesidades que hasta el día de hoy no conocemos? Una asesina serial que nació en Guayaquil e hizo su departamento un camal humano.